aprendo a las malas de que pues esos 17 óvulos no eran el sinónimo de 17 bebés. Y ya te puedes imaginar esa angustia de día tras día. Así que de 17 óvulos, haciendo la tarea, siendo la mejor estudiante a los 35, 36 años, solo obtuve 2 embriones. Hay un determinado número que indica que sí, ya estás embarazada y el mío era negativo, o sea, 0. ¿Qué sentiste? Sentí que se me cayó el alma del cuerpo, o sea, se me fue. Quizás debía hacer más. ¿Cómo se me pasó? Empieza todos estos cuestionamientos y estas ganas de buscar culpables, y la mayor culpable era yo. Muchas veces el éxito no depende de todo el esfuerzo que le pongamos a las cosas. Que a veces hay situaciones que van más allá. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos, puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a A la Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en A la Vena. Hoy día es un día de invierno, hace friecito, estoy acá con una persona muy especial para mí. De hecho, nos conocemos hace ya varios años y la verdad que yo ya que estoy amnésica, ya Mapi les va a contar cuántos porque ella sí se acuerda de todo. Ella tiene memoria de elefante, yo tengo una pésima memoria. Pero estoy aquí con una persona que es muy especial para mí, la conozco hace mucho tiempo, le tengo muchísimo cariño y la verdad que sé que ha sido un desafío quizás finalmente estar aquí sentada conmigo para poder conversar de algo muy personal, de algo muy íntimo para ella y que esté dispuesta a compartirlo con todas ustedes, con todos ustedes, con este espacio aquí en A la Vena. Para mí es un gran honor. Y sé que lo hace desde el fondo de su corazón y sé que lo hace con mucho cariño y sé que lo hace porque quiere compartir y además porque tiene ese don de servicio y esas ganas de ayudar a los demás porque la conozco muy bien. Así que estoy sumamente agradecida de que Mapi Gil esté aquí con nosotras y nosotros hoy día. Quiero contarles un poquito acerca de ella, de repente su background, su historia más profesional y para eso me voy a poner los lentes para leerles. Ella es socia fundadora de un multifamily office, o sea, una empresa que trabaja con familias, ¿no es cierto?, de alto patrimonio y manejas el patrimonio de las familias, básicamente, la gestión patrimonial y financiera de familias latinoamericanas, Beyond Consulting. Además de eso, ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y tiene un MBA y una maestría de la Universidad de Virginia. Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y más de 10 años en la asesoría patrimonial independiente. A lo largo de toda la carrera de Mapi ha trabajado en un montón de instituciones financieras como JP Morgan, Scotiabank y la oficina familiar, déjame leer esto porque ahí sí me tengo que poner lentes, Stellac Advisory Services. Y ahorita está viviendo en Madrid y colabora con el desarrollo de proyectos empresariales para una familia latinoamericana. Así que, tiene un CV y un historial súper completo. Yo sé lo chancona que es, lo chambera que es, 24/7, es una cosa de locos. Ahí como que hacemos la competencia, Mapi y yo, siempre del estilo de vida que llevamos y además cuánto nos apasiona nuestra chamba. Pero en realidad no es todo lo que acabo de decir lo más importante acerca de la vida de Mapi. Lo que vamos a compartir hoy día no tiene nada que ver en realidad con todo esto, ¿no? Sino más bien con un aspecto de su vida muchísimo más personal, que es el sueño de ser mamá, ¿no? El primer día que yo la conocí antes, hace años, cuando yo tenía un consultorio en Miraflores, recuerdo clarito esa primera sesión porque sí, Mapi es mi coachee, ¿no? Mi clienta.
Mapi llegó a mí y una de las primeras cosas que me dijo es que quería ser mamá, ¿no? Y empezamos un largo camino y una larga aventura, y digo empezamos porque la he acompañado durante todos estos años y todo este tiempo, y he presenciado las ganas que le ha puesto, la lucha, la perseverancia, las decepciones también, las frustraciones también, y lo difícil que ha sido para ella cumplir ese sueño, y de eso vamos a hablar hoy día. De hecho, lo hizo de una manera especial con un tratamiento, ¿no? FIV, fecundación in vitro, y vamos a hablar un poquito de eso para las personas que no saben de qué se trata y no conocen acerca de este tipo de tratamiento. Y bueno, y sin más, porque siempre me prolongo, y Diego en producción me ha dicho que mis introducciones son muy largas, pero soy muy lora y lo sigo haciendo muy largo. Muy bien. Bienvenida, Mapi. Muchísimas gracias, Denise. Un placer estar acá. Yo sé, gracias por estar aquí, de verdad. Nada, estoy súper contenta de tenerte y de que estés aquí con nosotras y nosotros. Hoy día son más mujeres las que nos escuchan, de hecho, claro, pero algunos hombres también, así que no quiero excluirlos en este episodio ni ningún otro. A ver, empecemos un poquito, de repente, explicando en tus propias palabras, en la forma más sencilla que puedas, ¿qué cosa es, no, fecundación in vitro? Porque de hecho eso solamente quisiera porque vamos a mencionarlo más adelante, y yo me he empapado muchísimo más del tema a raíz de acompañarte a ti en tu proceso, ¿no? A ver, bueno, obviamente no soy doctora, pero desde mi experiencia, lo que yo me pude informar, la fecundación in vitro es un método de reproducción asistida en donde se les ayuda a parejas, a mujeres, a hombres, a cumplir el sueño de ser padres cuando no lo han podido conseguir con un método natural. El proceso implica la obtención de un óvulo y de un espermatozoide que es fecundado. La fecundación se da en un ambiente controlado en laboratorio, en donde este embrión que nace se desarrolla hasta un determinado número de días, y en ese momento pues es o congelado para una futura transferencia a la madre gestante, o textualmente se transfiere en fresco también en una madre pues buscando esa gestación, ¿no? Y tú sabes, no sé si sepas, ¿cuál es el porcentaje de éxito de estos porque procedimientos? Creo que de estos procedimientos, sí. Bueno, es muy variable la data. Cada clínica de fertilidad textualmente tiene su propia tasa de éxito. Usualmente cuando lo miden, no lo miden por un solo intento, sino lo miden por ciclos. Es decir, cuando a una mujer se le plantea la opción de ser madre a través de la fertilización in vitro, pues se le estimula ováricamente para que se obtengan un número determinado de óvulos a utilizar en ese procedimiento. Entonces, usualmente las tasas de medición son sobre todos esos ovocitos que han obtenido por ciclo. Pero bueno, estoy hablando ya muy técnicamente. Claro. Eso va a depender nuevamente de las clínicas, de cada clínica, de la forma de medición, por 3 ciclos seguidos o 3 intentos seguidos. Eso pues ya es muy variable. Y de hecho vamos a hablar un poquito acerca de eso también, ¿no? Porque no es fácil finalmente lograrlo, exacto, ¿no? Exacto. O sea, sí, la mayoría de mujeres tienen varios intentos. Sí. No es tan común a la primera. No es... hay casos y conozco muchos de ellos, pero pues muchas tenemos que hacer un camino largo para obtener los resultados que estamos deseando finalmente, que es un embarazo, y un embarazo a término, ¿no? Con el nacimiento de un bebé. Y de hecho yo estuve, y tú me enviaste bastante información viendo un poquito acerca de algunas estadísticas, y esta información que compartiste conmigo me pareció súper interesante y me encantaría compartirla, ¿no? Porque en julio 25 de 1978, súper interesante, se hizo la primera fecundación in vitro en la cual un bebé nació, o sea, ¿no? Que fue exitosa. Y desde ese momento, o sea, 1978 hasta el día de hoy, más de 12 millones de bebés han nacido en el mundo. O sea, wow, esa cifra es impresionante, ¿no? Y más de 2.5 millones de ciclos, que era lo que tú estabas mencionando, están siendo hechos cada año. Exacto. O sea,
es una locura estas cifras. Sí. Nunca me hubiera imaginado esto. Es increíble, Exacto. ¿no? En 1984, el primer embrión congelado nació en Australia, ¿no? Y en Perú, si no me equivoco, fue al comienzo de los 90. Fue el primer ciclo exitoso con un bebé nacido. Wow, o sea, esto es muy reciente. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de hace 50 años que se inicia todo esto aprox, más o menos, 1978, ¿no? 55 años por ahí. Y 40 años que ya realmente, ¿no? Estos procedimientos comienzan a ser un poco más comunes y comienzan a ser exitosos. Y si vamos un poquito más allá y sacáramos las estadísticas el día de hoy de cuántos de los nacimientos todos los años vienen gracias a las técnicas de reproducción asistida probablemente en el mundo, ¿no? Probablemente nos sorprenderíamos. La verdad que las estadísticas al final dependen de la fuente, pero hay muchos que hablan de una cifra de, no sé, 7, 10%, lo cual es un montón. Claro. Es muchísimo. Claro, yo creo que estas cifras también nos muestran, Mapi, el crecimiento de la dependencia de este tipo de asistencia, uh-huh, ¿no? Y de este tipo de procedimientos para poder formar familias. Justo. ¿No? Justo. O sea, increíble, de verdad. A ver, empecemos por algo más personal, Mapi. ¿Siempre quisiste ser mamá? ¿No? O sea, yo el día que te conocí, que lo estaba mencionando en la introducción, fue como... Y bueno, yo ya era mamá cuando te conocí, ¿no? Y de hecho llegaste a mí queriendo ser mamá y comenzamos a conversar muchísimo en sesiones acerca de esto, de este sueño tuyo, uh-huh, ¿no? Y en realidad ahora preparando la entrevista, ¿no? De hoy día, no me había puesto a pensar y creo que nunca te he hecho esa pregunta en sesiones en realidad y te la voy a hacer ahora. Claro. Si alguna vez no quisiste ser mamá. O sea, ¿y en qué momento tomaste la decisión ya al 100%? A ver, brutalmente, a la vena, como dice Denise. No siempre quise ser mamá. Creo que fue un hecho que lo di por sentado que iba a llegar en mi vida. Luego de encontrar una pareja, de comenzar una vida juntos. Y dije, bueno, lo di como por sentado, pero no fue un deseo que siempre tuve latente en mi corazón y que desde chica lo tenía súper claro. Te lo mentiría si te dijera que esa es la realidad. Lo que sí pasó es que cuando llegué a mis 30, ese bichito de la maternidad, de un momento a otro apareció en mí. Y me lo empecé a cuestionar muchísimo. Cumplí los 30, los 31, los 32. Y a nivel de pareja, pues no me encontraba. Seguían pasando los años y no me encontraba en una relación estable donde yo me pudiera proyectar en formar un hogar. Uh-huh. ¿No? Hasta que pues llegué a los 34 aproximadamente y dije, bueno, ya tengo 34, no puedo firmar por sangre, en sangre, que de todas maneras quiero 100% ser mamá, pero quiero tener la seguridad de que cuando lo decida tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y ahí, hablando entre amigas, era un tema que hasta el día de hoy creo no se habla con tanta franqueza. Escuché de una de ellas que había hecho el tratamiento, era una amiga un poco mayor que yo, y dije, bueno, yo también voy a averiguar, tengo 34, quiero ver cómo puedo también asegurarme de que eso sea una posibilidad de mi vida. Vivía en ese entonces fuera, vivía en Estados Unidos, y nada, en un viaje a Perú por trabajo, fui a una consulta médica con una ginecóloga que me hizo una ecografía y una serie de exámenes de sangre. Y en líneas generales, la conclusión en ese momento, a los 34, era de que sí, que todo está muy bien y que pues la decisión de congelar mis óvulos de 34 años estaba servida y que era un tema mío, ¿no? Regresé a los Estados Unidos donde vivía y pues dije, bueno, en un futuro lo haré, todo se ve muy bien. Y así fue como realmente se abre esta ventana, ¿no? Cuando yo ya te conozco a ti, que han sido unos 2 o 3 años posteriores a esto, yo ya había venido a vivir a Perú y ya me había hecho los procedimientos de preservar mis óvulos, ¿no? A través del congelamiento. Y ya me sentía segura de que esa fertilidad estaba protegida, que estaba congelada en nitrógeno, pero que en un futuro, cuando yo lo decidiera, iba a ser una realidad. Uh-huh. Y cuando nos hemos conocido, Denise, que serían a mis 36,
7 años aproximadamente. Hace 8 años, Mapi. Sí, claro, nos conocemos de No te digo muchísimo que- tiempo. En esas primeras sesiones, cuando tú y yo nos sentamos, es que yo empiezo realmente a abrir la ventana de hacerlo en el corto plazo. Digo, bueno, ya. O sea, ya pasó el tiempo. Obviamente me encantaría tener una pareja, pero quiero ahora sí cuestionarme con corazón si estoy dispuesta a ser madre en el corto plazo y hacerlo sola, ¿no? Porque pues aunque sí siempre estuve abierta a la posibilidad de conocer a alguien y que ese fuera nuestro camino tradicional, ya obviamente seguían pasando los años y ese bichito de maternidad lo tenía ya, ¿no? Claro, Clavado en mí. seguía ahí latente. Sí. Claro, claro. A ver, cuando finalmente tomas esta decisión y dices, ok, sí quiero ser mamá, ¿qué dudas surgieron? Porque han habido muchos desafíos en el camino. Estábamos justo muchísimos. hablando de eso antes de empezar la entrevista, ¿no? Y ha sido por etapas, ¿no? Uh-huh. Y es parte de lo que hemos venido conversando en sesiones también. De hecho, una primera duda a los 37 años, soltera, podría haber sido, y de hecho también lo conversamos, estoy sola, no tengo pareja. Y muchas mujeres se encuentran ahí, hombres también. Sí, ¿No? total. No discriminemos a los hombres que también quieren ser papás y no tienen pareja. Me encantaría que nos cuentes ese proceso para ti, cómo superaste esas dudas para estar donde estás hoy. Gracias por estar escuchando este episodio aquí en A la Vena. Por si todavía no me conoces, aún no me conoces, yo soy coach de vida, soy coach ejecutiva, coach motivacional y terapeuta. Y si es que de repente, no sé, te sientes atascada en tu vida, quieres llevar tu vida a un siguiente nivel, empoderarte, sentirte auténticamente feliz y de repente resolver algunos problemas de pareja o problemas laborales, en realidad en cualquier ámbito de tu vida te puedo ayudar. Me puedes contactar en mi página de Instagram, humanica_denise, y también me puedes escribir un correo a mi correo deyohamovitz@humanica.pe. Brindo acompañamiento en sesiones individuales y dicto talleres y charlas también. Muchísimas gracias y ahora sí, continúa escuchando este episodio en A la Vena. Un besote. Yo creo que la mayoría de dudas y de miedos vienen de tabúes que como sociedad tenemos de cuáles son los hogares que se tienen que dar para traer hijos al mundo. Y obviamente, claro, la responsabilidad de tener a una vida bajo tu capa sola, ¿no? Lo que a mí me ayudó fue ir poniendo todas estas dudas que tenía en papel y empezar un proceso racional de responderme a esas dudas si realmente tenían una base, ¿no? O sea, si realmente iban a ser cruciales para mi toma de decisión. Y me vi con la, no sé si sorpresa, pero con la grata sorpresa de que era más valiente de lo que pensaba, ¿no? Que quizás la duda inicial de qué va a decir la gente o qué va a pasar si lo hago yo sola. Cuando lo empecé a escribir en papel y lo empezamos a hablar en terapia, me di cuenta que realmente no me tumbaba. O sea, me di cuenta que me sentía capaz completamente de poder llevar a cabo este sueño de ser madre en esta dinámica distinta que se me presentaba en ese momento y que iba a poder. Y que si se presentaba un reto, que yo iba a ver cómo cruzaba el río para pasar ese reto, pero que sí lo podía hacer. Y claramente que tener esta tribu que tú y yo hemos hablado de familia, de amigos que son familia, hacía que esto sea algo completamente viable y posible para mí, ¿no? Y que estaba en una posición completamente privilegiada. Porque, y también eres absolutamente independiente económicamente hablando. Justo, lo cual también es un factor importante. 100%. ¿No? 100% importante. O sea, creo que comentábamos que hubieron 2 retos que se presentaron en mi vida a la vez cuando decidí ser mamá, ¿no? Que era, por un lado, obviamente, que todo este proceso de fertilidad, fecundación y todo el proceso pues lo pudiera sobrellevar, y a la vez que estaba gestando esta nueva empresa, ¿no? Que empezaba con sus primeros pininos y me había tirado completamente a la piscina sola, ¿no?
y bueno, muy en corto plazo con una socia. Pero no sé, se me llenó el alma de adrenalina y dije, pues si puedo con uno, puedo con lo otro. Y claramente sentir que tenía el apoyo absoluto de mi familia y que ellos iban a ser el hombro perfecto para acompañarme en todo este camino. Y también lo mismo de mis amigos y de mi socia y de realmente de los círculos que me rodeaban, me hizo tener las fuerzas para seguir adelante. No le tuve miedo al reto, o sea, quizás algunas dudas, pero de verdad que haber hecho el ejercicio de escribirlas y de discutirlas en sesión contigo, pues empezaron a bajar de intensidad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cuando una cayó, el resto cayeron con mucha facilidad. O sea, cuando me di cuenta que podía con uno, el reto de la sociedad, de qué dirían de mí, de madre soltera, a los 37, en ese momento 38, quizás simple y sencillamente se desvanecieron. Y fui dando pasitos, ¿no? En esta búsqueda. Porque a los 37 Denise lo empezamos a discutir, pero eso no significa que tomé la decisión inmediatamente. Uh-huh. Uh-huh. O sea, mi decisión real, con actos reales, vinieron a los 40. Uh-huh. O sea, que por mucho tiempo lo estuvimos meditando. Uh-huh. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que tienes 45 años, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y también creo que es importante que sepan que, y ahora vas a contar también parte de ese proceso, pero que Mapi es mamá de una bebita que se llama Paula, uh-huh. ¿no? Maravillosa. Y que ya va a cumplir 6 meses, Mapi, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 6 meses en un par de semanas. Sí, ya, así que sí es un sueño hecho realidad tal cual. Textualmente. Tal cual diría Disney. Where dreams come true. Sí. Y tú tuviste la oportunidad, nuevamente una bendición, de poder llevar este proceso, o sea, una parte acá, pero después, como vives en Madrid, uh-huh. hiciste el proceso en Madrid, sí. ¿no es cierto? Y ¿cómo fue esa experiencia para ti? Porque hubieron altos y bajos, hubieron muchas caídas. De hecho, no fuiste uno de esos casos privilegiados que a la primera lo logró. No. Y fue duro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me gustaría que cuentes un poquito esa experiencia. Quizás vuelvo a retroceder un poquito en el tiempo porque creo que es importante resaltar el hecho de que yo fui la perfecta estudiante en todo este proceso de fertilidad. Me consta. Sí, o sea, tuve la suerte, yo diría suerte que como les estaba contando, a los 34 años escuché del tema que no era muy escuchado entre tus círculos acerca de esto, y yo a los 35, 36, cuando regreso a vivir a Perú, al poco tiempo de establecerme, lo primero que hago es voy a congelar mis óvulos. Y comencé ese proceso de buscar ginecólogo, conseguí uno con el que me sentía muy cómodo y comenzó el proceso de estimularme hormonalmente para poder después generar un número de óvulos que puedan ser aspirables y después congelables, ¿no? Que esos son los que cuando yo me decidiera en un futuro iba a utilizar. En mi primer ciclo de estimulación nos dimos con la sorpresa de que no fue tan exitoso. La verdad que usualmente cuando haces estos ciclos, pues tú estás esperando por lo menos sacar, no sé, 7, 8, 9, 10 óvulos, ¿no? O sea, esa era mi idea en ese entonces, ¿no? Y yo a mis recién cumplidos 36, haciendo todo al pie de la letra, llega el día que me van a aspirar y me sacan 4, y de los 4, 2 son únicamente viables, maduros para ser congelados. Y recuerdo haber sentido una completa decepción, sentirme quebrada de que si yo había hecho todo perfecto y tenía recién la edad perfecta para hacerlo, porque había sido no exitoso mi proceso. Y hablando en ese momento con mi médico, dijimos, bueno, hay que volverlo a intentar. Uh-huh. Porque con este número de óvulos, pues realmente no es que las posibilidades tuyas de utilizarlas en un futuro, si los quieres hacer, sean tan exitosos, ¿no? Y hicimos un proceso adicional acá en Perú al poco tiempo, los pocos meses, que en papel fue magnífico. Me sacaron 17 óvulos y de los 17 pudieron congelar 15. Entonces yo a mis 37 cerrados tenía 15 más 2, 17 óvulos maduros, congelados, inventariados, esperando a que yo me decidiera ser mamá si lo quería hacer en un futuro, y que
iba a tener 17 bebitos si yo quería. Y con esa idea me fui. Con esa idea me fui y tú y yo empezamos a filosofar acerca de mi rol, de mi posibilidad de ser mamá y de mis tabúes y de hasta llegar a los 40 y tomar la decisión, ya, Denise, ahora es el momento. Y en ese entonces vivía en Madrid. No vivía, pero pasaba una gran temporada en Madrid. Y en ese entonces, cuando me lanzo a la piscina a intentarlo, pues primero lo intenté haciendo el proceso allá. O sea, aunque acá tenía óvulos, lo consulté con un ginecólogo y me dijeron, bueno, inténtalo acá, pero no puedes traer tus 17 óvulos, no los puedes embarcar a Madrid, hay un riesgo súper grande, los óvulos son mucho más sensibles que el esperma, que lo puedes mandar a donde quieras. Y tuvimos que hacer todo el procedimiento de nuevo ya con 40 años, 2019. Y hice un par de procedimientos y me salían poquísimos óvulos, y los óvulos que me salían no llegaban a ser embriones sanos. O sea, llegaba a formar el embrión, congelaban el embrión, lo mandaban a biopsiar porque como yo era una mujer mayor de 35 años, lo más recomendable, lo que te sugieren es que estos embriones que se consiguen hay que biopsiarlos para ver si son viables, si son sanos. Y los resultados siempre venían negativos, ¿no? Entonces cierra el 2019 y entra la pandemia. Y la pandemia me coge en un tercer intento de esta nueva etapa mía de tratar de ser mamá con mi genética y con mi posibilidad a los 40, y tuvimos que suspender todo. Luego mi padre se enferma de cáncer y obviamente no tenía en ese momento cabeza para otra cosa y se sigue extendiendo este proceso de intentarlo y ya pasados algunos meses, ya después de la pandemia, yo ya estaba de regreso acá en Perú, pasé la pandemia acá y dije, bueno, ya, o sea, ya pasó el duelo de lo de mi padre y su enfermedad, pasó a intentarlo con mis óvulos de esta edad. Voy a usar los 17 que tengo. Claro, ¿no? y sobre todo con mucha expectativa de éxito, Con ¿no? mucha expectativa de éxito, ¿no? Porque esos 17 pues eran perfectos, pensaba, bueno, ¿no? Uno de 17 sí, por lo menos, no, eran perfectos. Y no sé si tú te acuerdas, pero yo empecé el proceso de buscar donante, ¿no? O sea, porque lo iba a hacer sola, obviamente yo tenía el óvulo, pero necesitaba un espermatozoide. Y bueno, lo intenté buscar acá. Honestamente no me sentí cómoda con los bancos de esperma a los que consulté. Después, como tú siempre dices que soy una ratona ahí buscando información, empecé a averiguar acerca de los protocolos para clínicas de reproducción asistida acá y no me sentía muy cómoda con los protocolos que existían. Y empecé a investigar y leí claramente pues, que esos protocolos estaban mucho más avanzados en otros países y lastimosamente no en nuestro país. Y ahí decidí importar esperma de una clínica, de un banco de esperma donde me sintiera cómoda importando. Y tú y yo hicimos un trabajo de selección de donantes. Me guiaste con todo el proceso, con toda la información y me traje mi container de nitrógeno del exterior. Qué increíble, ¿no? Qué locura. Siempre conversábamos, Mati, no. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de, o sea, qué increíble la ciencia? Total. De locos. De locos. O sea, Denise, después de la pandemia y después de tomar la decisión, tú me veías ahí importando tanques de nitrógeno, trayendo el esperma y tomando la decisión de mandar a fecundar mis 17 óvulos, ¿no? Ya acá en Perú con mi ginecólogo de cabecera. Y yo estaba tranquila, pues, ¿no? Claro. Todo estaba perfecto ya. Y mandamos a hacer el proceso y aprendo a las malas, porque esto no era información que yo conocía en ese entonces, de que pues esos 17 óvulos no eran el sinónimo de 17 bebés, sino que el óvulo cuando entra al proceso de fecundación, y en este caso óvulos que estaban congelados, tenían que pasar una serie de pruebas, ¿no? Desde descongelarlos y que no murieran, y después de que los fecunden en laboratorio, pero de ahí no todos fecundan, y
llegan, no sé, de los 17 llegaban, no sé, 12 al primer día y buenísimo, pero al segundo día empiezan a decaer los números y así día tras día, tras día, tras día hasta llegar al día 5, que ese era el protocolo en mi clínica, en donde ya llegaban a ser embriones lo suficientemente formados para que sean transferibles, ¿no? a mi útero o congelables si es que esa era la decisión que tomaba en ese momento, ¿no? De esperar más tarde. Y ya te puedes imaginar esa angustia de día tras día. O sea, si yo pequé de algo fue de que cuando me hice mis procedimientos a mis 35, 36 años, de verdad no hice muchas preguntas. O sea, yo daba por sentado que esto era que, como te digo, o sea, mis óvulos eran sinónimos de bebés y que si yo no tenía 17 bebés era porque yo lo decidía y no porque textualmente las estadísticas no eran así de sencillas, ¿no? El ratio de éxito no era el 100%. Y pasa así con la fecundación, o sea, tú puedes tener óvulos perfectos, pero tú no vas a saber si realmente son fecundables hasta que entran al proceso. Y en este proceso de crear vida, en el camino, pues van sucediendo estas pérdidas. Lo que pasa es que nosotras, cuando tenemos un bebé en el método natural, no lo estamos viendo, qué es lo que está pasando dentro de nuestros cuerpos. Pero por eso es que cuando uno empieza a intentar a quedar embarazada, pues no es que siempre suceda la primera. Y puedes tener 20 años y puedes ovular y tener relaciones el mismo día y quizás no quedas embarazada. Y fue así. Y esos 17 óvulos al día 5 se convirtieron en 4 embriones que llegaron de 17, 4 llegaron a ser embriones con 5 días que fueron enviados a biopsiar para ver si eran sanos o no. Y regresaron 2 sanos. Así que de 17 óvulos, haciendo la tarea, siendo la mejor estudiante a los 35, 36 años, solo obtuve 2 embriones sanos. Y bueno, y posteriormente, al poco tiempo, decido, ya, vamos a transferirlo, ya estoy preparada. Comenzamos con la preparación endometrial. Todo se veía perfecto porque mi endometrio cada vez que se forma es tridamidal, el grosor perfecto, o sea que esto pasaba sí o sí, era un gol de media cancha en one. Solo quiero hacer una pausa para explicar. Hay algunas personas que de repente puedan no saber qué es el endometrio. No quiero pecar o sea, no quiero ofender a nadie, pero sí claro. Quisiera explicar que hay personas que no saben, ¿no? Entonces, en el útero de la mujer hay unas paredes, justo, ¿no? Que se llaman el endometrio y que tienen que estar listo el endometrio para poder recibir, ¿no? Sí, exacto. Al embrión. Al embrión. ¿Correcto? Es como la camita, por así decirlo, es como la camita, ¿no? Textualmente el embrión se implanta en una de las paredes del endometrio. O sea, realmente no hay embarazo como tal hasta que el embrión textualmente rasca un lado de la pared y empieza a crear su nido, claro. y ahí crece, ¿no? Empieza a crecer. Claro, y el endometrio tiene que estar en condiciones óptimas para que esto se dé, ¿correcto? Así es. Muy bien. O sea, tiene que tener un buen grosor, tienes que ver que la irrigación es perfecto, tiene que ser en un timing adecuado, porque nuestra ventana de fertilidad no es todo el tiempo, hay un número determinado de horas que se cree que es cuando es fértil, porque tanto el embrión como el endometrio se tienen que comunicar entre ellos. O sea, es maravillosa la ciencia detrás de crear vida, ¿no? Y bueno, nada, pasó que llegó el día de mi transferencia, súper buena, seguía siendo súper buena alumna, tomé todas las medicinas que tenía que tomar para crear el escenario perfecto para que este bebé se implantara en mí y creciera, ¿no? Y fue la transferencia y vinieron las horrorosas 2 semanas de espera, ¿no? Que realmente, aunque uno se sienta súper tranquilo, igual la espera desespera. Y llegó el día famoso de hacerme la prueba de sangre, la famosa prueba beta, y el resultado fue absolutamente negativo. O sea, 0, 0. 0, 0. La prueba beta es una prueba de sangre que te sacan, que básicamente te dice, no es que te dice estás embarazada, no estás embarazada, pero hay una hormona que segrega el cuerpo cuando hay un embarazo y esa hormona sale refrescada en esa prueba y hay un determinado número, un número que sale que indica que sí, estás embarazada y el mío era negativo, o sea, 0. ¿Qué sentiste? Creo que es uno de los momentos
ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. O sea, sentí que se me cayó el alma del cuerpo, o sea, se me fue y se me bajó la presión. Simple y sencillamente fue un síntoma de incredulidad de lo que me estaba pasando en ese momento, porque en mi cabeza esto era un hecho. Era sentado que yo estaba embarazada. O sea, llegué a casa con los resultados y mi hermano, mi padre, ya lloraban de felicidad porque estaban seguros que iban a tener un bebé en casa. Y yo era, o sea, no. Creo que hay algo, yo quisiera hacer una pausa acá como para... Ese es uno de los mensajes también, ¿no? Si bien es cierto, tu historia es una historia bonita al final, y es una historia de éxito al final, después de 5 años, ¿no? Sí, 4 y pico. Sin embargo, creo que es importante que las mujeres sepan que a veces nos venden expectativas irreales, utópicas, idealistas acerca de todo este proceso. La realidad es distinta, ¿no? Y cuando nos venden, ¿no? Congela tus óvulos como si eso fuera sinónimo de maternidad. Sí. Y es importantísimo saber que no lo es. No es sinónimo de maternidad. No. Es, ok, tienes una oportunidad, hay una probabilidad, pero no es 100% seguro. Sí, tú y yo lo hemos hablado y tú y yo lo hemos aprendido a la fuerza, creo, en el camino. O sea, yo siendo toda buena estudiante, igual, creo que la información que fluyó hacia mí del equipo médico fue la necesaria desde su perspectiva, pero yo me doy cuenta el día de hoy que no fue suficiente, que yo podría haber hecho más preguntas, pero desde mi ignorancia pues no sabía las cosas tal como eran, ¿no? Que esto siempre había sido una probabilidad, como lo has dicho, pero no era un éxito asegurado. Y una de las cosas pues que he aprendido y que siempre les digo a las chicas que se acercan a mí y saben mi historia es eso, ¿no? O sea, es investiga, pregunta, repregunta, habla con tus clínicas, pregúntales acerca de sus ratios de éxito, ¿no? Y nunca te canses de buscar información que a ti te haga sentirte cómoda, ¿no? O sea, y eso después lo podemos hablar porque también hay un límite en donde a veces ya el exceso de información también te agobia. Sí. Pero creo que a veces nos tiramos a la piscina con información mínima y creo que es importante en procesos como estos en donde estás poniendo realmente tus sueños. Alma, corazón y vida. Exacto. Sí. Que es bueno tener, o sea, esa imagen real de cómo pueden ser las cosas, ¿no? Creo que en alguna oportunidad me has contado, tú que has estado manejando por la vía expresa y veías algún marketing de alguna clínica de fertilidad. Nunca he sido tan consciente, nunca he sido más consciente de todo esto que durante este proceso acompañándote. Exacto. No, porque efectivamente el año pasado, recuerdo, estaba efectivamente manejando la Panamericana, la Panamericana Sur en el verano y vi que creo que no sé si te lo mandé o lo publiqué. Dije, Dios mío, o sea, ¿cómo vendían este sueño como si, no, congela tus óvulos y serás mamá, ¿no? Básicamente. Y es como no, o sea, No es una garantía, es una posibilidad. Y yo creo que es un método maravilloso que el día de hoy ha traído muchos niños al mundo y que es una herramienta que nos da a mujeres como yo, a hombres también lo diría, porque al final el deseo puede ser mutuo, nos da posibilidades de serlo. Y lo único que te garantiza, Denise, es que cuando busques tu sueño, lo único que te garantiza es que lo hagas como mujer con tus óvulos más jóvenes. O sea, si yo el día de hoy digo, a mis 45 quiero intentar y lo hice a los 35, lo único que me garantiza el proceso es que cuando lo vaya a hacer esté usando mis óvulos de 35. Pero nadie me puede afirmar a ciencia cierta de que de ahí van a ser un niño. Que hay mujeres que les va maravilloso y hay mujeres que la tienen mucho más difícil, ¿no? Y eso no fue compartido con esa transparencia. Y después de esta noticia fuertísima, ¿no? De no haber concebido, ¿en ese momento pensaste tirar la toalla? En ese momento fue donde realmente comenzó mi búsqueda por más información. Hasta ese momento creo que yo había confiado mucho, que está bien confiar, o sea, que se me había hecho suficiente seguir las indicaciones de mis clínicas y de conversaciones quizás un poco más a la ligera de todo el tema de fertilidad y del proceso hasta que me sucede esto. Y ahí realmente me pongo a investigar.
y leo sobre tasas de éxito, sobre ciclos recurrentes, sobre cómo van cambiando, o sea, sobre cómo empieza en esta carrera por la vida estos óvulos y cómo van cayendo en picada en este camino día a día, ¿no? Y cómo al final el que llega, pues, es un porcentaje del que comenzó y que es un numbers game. O sea, este es un juego de números. Y ahí cuando me doy cuenta de esto, digo, wow, quizás esos 17 óvulos a los 36, 37 años no eran suficientes. Quizás debía ser más. ¿Cómo se me pasó? Y comienzan esos deberías, ¿no? ¿Cómo no prevé esto? O sea, empieza todos estos cuestionamientos y estas ganas de buscar culpables, y la mayor culpable era yo. O sea, la autoculpa empieza a la vena, ¿no? Y sabiendo que únicamente me quedaba un embrión, muevo cielo y tierra para que el próximo proceso fuera perfecto, ¿no? Tenía que ser, porque me quedaban algunos pocos óvulos de 40, 41 años en España, de esos procesos que había comenzado allá, y me quedaba este. Y yo solo dentro de mí decía, este bebé tiene que pasar por mi cuerpo, tiene que sobrevivir a la implantación, tiene que llegar a estar dentro de un saco gestacional, tiene que llegar a la semana 12, después a la prueba 20 morfológica, y de ahí tiene que llegar a los 9 meses para dar a luz. O sea, esto es una maratón y estoy recién comenzando y me queda uno. Entonces, pues las autoexigencias fueron exorbitantes, ¿no? Y la investigación y buscar segundas opiniones, hacerme más exámenes y ver si tenía algún tema inmunológico y ver si tenía un tema de tiroides. O sea, empecé como a tratar de buscar todas las respuestas absolutas de mi situación porque el siguiente proceso tenía que ser perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hicimos el siguiente proceso perfecto y lastimosamente tampoco funcionó. Y eso fue... me acuerdo perfecto del día, de todo, de la espera, de las 2 semanas y nuevamente sentir dentro de mí que esto no había funcionado. O sea, yo me volví a sentir igual que en el ciclo anterior y eso no había funcionado, y que si me molestaban en los senos y sentía esto u otro en mi cuerpo era por la medicación, porque eso es otra cosa que yo no sabía, que es que tomas tantas hormonas que esas mismas hormonas te pueden dar síntomas de embarazo y no estás embarazada. O sea, son como puchitos de información que fui recolectando gracias a mi experiencia y que ahora que se volvía a repetir y volvía a sentirme igual que la última vez, simple y sencillamente mi negatividad decía, no, esto no ha funcionado. O sea, no hay nada distinto, no voy a estar embarazada. Y llegó el día que me hice el examen y no estaba embarazada. Y ahí sí que te diría que fue mi punto más negro y profundo y de tristeza absoluta, ¿no? Y que me acuerdo clarísimo haberlo estado hablando contigo, ¿no? Y decirte, Denise, me quiero sentir... Porque en algún momento hablamos y tú me decías, pero Mapi, mira, las cosas pueden ser distintas, mira el lado positivo. Y yo, es que no quiero ver el lado positivo, Denise. Lo único que yo quiero es pasar este duelo. O sea, yo me quiero realmente sentir mal. Porque me merezco pasar por estas sensaciones y estas emociones de tristeza que en ese momento ya tenía 2 años y medio en este plan. No me he permitido pasarlo. Y además que creo que es importante mencionar, claro, ¿no? Que tú eres una persona que normalmente le cuesta esa conexión con tus emociones. Sí. Entonces todo este proceso te ha conectado con tus emociones de una forma que quizás no habías vivido antes. O sea, nunca he sentido tantas ganas de llorar, nunca me he sentido tan devastada, creo, que ese día, y me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto estar en la oficina, esperar que todos los chicos se fueran y haberme tirado en el sillón de la terraza a llorar por horas, sola. Sola, y lloraba y lloraba y lloraba y nada me consolaba. Y porque dentro de mí, ya habiendo aprendido tanto de estos procesos,
yo me daba cuenta que con ese embrión, con ese bebé que no fue, con mi segundo bebé que no fue, mis posibilidades de ser madre con mi genética básicamente se habían reducido a muy poco, a 5%, porque a pesar de que aún tenía algunos óvulos congelados en España de mis 40, 41, 42, si estos no habían funcionado, ¿qué posibilidades tenía yo jóvenes, ¿no? de que los otros funcionaran? Y que funcionaran y que pasaran de nuevo por todo este proceso de la descongelación, de la fecundación del día 1, 2, 3, 4, 5, embrión, biopsiar. O sea, era eterno el proceso. Y te diría que ahí realmente me empecé a vivir este duelo genético, ¿no? De decir, pues no voy a poder concebir con mis propios óvulos, ¿no? Y tener un hijo genéticamente ligado a mí. No, y creo que es un término nuevo para muchas personas, ¿no? Importantísimo mencionar y recalcar que un duelo es un proceso de pérdida, ¿no? O sea, es un proceso por el cual pasamos las personas luego de una pérdida, algo que consideramos valioso para nosotros. Y claro, un duelo genético es la pérdida de la posibilidad de ser madre desde tus propios genes, ¿no? Exacto. Y era algo que ni siquiera, tú y yo nunca lo habíamos ni siquiera conversado ni imaginado, ¿no? No, porque eran una de esas opciones que quizás en este tiempo lo había leído en algún lado o lo había visto, sobre todo en España, lo había visto publicitado en la clínica donde yo asistía, pero pues yo dije, no, ahí no voy a llegar. ¿Qué voy a llegar? Si yo he hecho todo perfecto. Si yo tengo estos óvulos perfectos de la edad que el marketing te dice que tienes que hacerlo, ¿no? Y cuando no funciona acá, decido regresar a España y hacer el último intento con los pocos óvulos que me quedaban. Y textualmente los mandamos a fecundar igual y lastimosamente nunca llegué a generar un embrión sano, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve... Ahí hubo otro punto de quiebre. Otro punto de proceso, quiebre, ¿no? Otro gran desafío. Otro gran desafío porque pues, imagínate, Denise, o sea, en todo este tiempo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi todo, pasamos por 7 procesos de estimulación ovárica, 39 óvulos extraídos, 7 embriones de los cuales 2 fueron sanos, 4 transferencias embrionarias, o sea, y sin contarte biopsias. Entonces, esto era un no parar nunca. Todo el tiempo era una constante incertidumbre, duelos, porque todo el proceso de fertilidad asistida trae consigo duelos. Aunque consigas tu bebé dorado, pero ya estás pasando un duelo porque tienes que hacerlo con un método que no estabas esperando, o porque no salió a la primera, o porque tienes una pérdida. Entonces era duelo tras de duelo, incertidumbre, decisiones desde el que inicio, tenía. ¿no? Cuando tomas la decisión de pasar por todo esto sola. Justo, también hubo un primer duelo, claro, de... como no tú dijiste, ¿no? Ideal, no era tu ideal. No, para nada. Hubo una pérdida desde ahí, desde esa primera decisión. Exacto. Y bueno, justo hablábamos también al comienzo de esta entrevista, antes de salir al aire, ¿no? De que, a ver, en qué ámbito quieres o desde qué ángulo quieres lograr esta entrevista, porque mi historia trae, en el tiempo, ha traído muchos hitos, ha traído muchas romper tabúes y decisiones que, pues, no sé, nunca pensé que iba a tomar y esa maternidad, luego los 40, hacerlo sola, etcétera, ¿no? Y bueno, para culminar la historia, al final cuando no se pueden hacer, no tengo resultados positivos con los procesos que obtuve, o sea, con los óvulos que obtuve de los últimos procesos allá a mis 40 y pico, tuve una conversación súper sensata con mi ginecóloga allá y le dije, Alicia, o sea, yo sé que ustedes no pueden decirnos a nosotros qué hacer, ¿ya? Pero si por la confianza que si te pusieras en mi lugar, ¿qué harías, no? Yo obviamente ya había reflexionado y tenía una opinión y me dijo, no, ya, suéltalo.
O sea, suelta el esfuerzo, yo lo hiciste, o sea, hemos estado juntas todo este tiempo, tú has dado un montón. Tú quieres, porque si tú quieres, seguimos intentando. Pero yo tengo que ser completamente honesta contigo de cuáles son las posibilidades de que tú, con tus 42 años, puedas obtener un óvulo que sea sano y que ese óvulo termine engendrando un embrión sano. Y bueno, llegó ese momento en donde ya dije, ya no fue más, o sea, esto es, o sea, le digo adiós a mis genes y tomé la decisión de terminar de vivir este duelo que ya había comenzado, porque mi ser y mi conocimiento me decía que, pues como les había mencionado, ¿no? Que anteriormente, que esta segunda pierna de posibilidad que yo le daba a salir embarazada con mis genes era bastante reducida y bueno, fue confirmada, ¿no? A decir, bueno, ya, este camino que tanto deseé no es viable, y preguntarme qué tanto quiero ser yo mamá como para abrirme a otras posibilidades. Y eso tomó algo de tiempo, y luego de coger fuerzas, pues dije, no, yo sigo porque la maternidad es mucho más de dónde traes tus genes. O sea, y seguí. Y seguí, exploré la opción de la donación. No sé si esta es una práctica muy llevada a cabo acá en Perú, no lo creo realmente, pero en España, que pues es un país muchísimo más avanzado en fertilidad, en reproducción asistida, pues hay la opción de poder utilizar óvulos donados, ¿no? Para mujeres como yo, que estamos ya en una etapa infértil, podamos tener la posibilidad de ser madres. Y le dije sí al proceso. En mi caso era doble donación, porque era por un lado la donación de esperma y la donación de óvulos. Y me tiré con todo. me tiré con todo a intentarlo. Así que bueno, seguí adelante. Hubo todo un proceso para elegir el donante, la donante y el donante. Se dio la fecundación y llegaron después de la fecundación 8 preciosos embriones, que eran mis embriones. Y que creo que te lo comenté y creo que vale la pena mencionarlo. Para mí fue una noticia súper agridulce. O sea, recibir esa, por un lado, o sea, esperanzadora noticia de que había conseguido con mis donantes 8 embriones. Sanos. Bueno, se suponía que serían sanos porque eran 2 donantes muy jóvenes. Pero ver que con tanta facilidad llegaron esos 8 preciosos embriones al día 5, perfectos, y yo tenía años intentándolo con mis propios genes y que no funcionara. O sea, me acuerdo perfecto el momento en que me lo informaron y yo estaba alegre y lloraba a la vez, ¿no? Porque también era un recuerdo de mi proceso y de lo que yo había pasado, ¿no? Claro, y las contradicciones y la injusticia de la vida, ¿no? Cuánta gente, cuántas personas salen embarazadas y no querían salir embarazadas. Y cuántas personas pueden estar 10, 15 años buscando salir embarazadas y no pueden. Exacto. Y bueno, luego de tener estos perfectos embriones, digo, ya es el momento. Preparo, protocolo de preparación perfecto, todo el día. Y llega el día de la transferencia del embrión joven. O sea, tú ibas a escoger uno de esos 8. Sí, o sea, textualmente es a criterio de la clínica. A los embriones, cuando los ven en laboratorio, les dan un grado de mayor grado, o sea, A, B, C, D, por ponértela sencilla, y pues el grado implica qué tan maduros están, cuál tiene la mayor posibilidad de éxito, y bueno, ellos deciden. Y me transfieren el primero, y bueno, con mi ginecóloga decíamos, bueno, perfecto, porque tu endometrio siempre ha sido perfecto, así que de todas maneras es muy posible que salgas embarazada, etcétera, ¿no? Ya la transferencia, al día siguiente de mi cumpleaños, y empiezan de nuevo esos 15 terribles días de espera. Y uno empieza súper emocionada, súper positiva, porque esta vez ya va a pasar, porque todo está perfecto, ¿no? Y empiezan a pasar los días y nuevamente te vuelves a sentir
Igual que en las otras 2 ocasiones, nada cambia y empieza de nuevo el negativismo y las dudas y el miedo. Y llega el día en que te tienes que hacer el examen de sangre. Ahí también creo que fue otro de los grandes bajones de mi vida, porque esta vez ya tenía que pasar, Denise. O sea, era un embrión sano, mi cuerpo estaba perfectamente alineado, todos mis resultados eran geniales. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué no funcionaba? O sea, yo no tenía un diagnóstico como otras mujeres que tienen muchos problemas. En mi caso no habían respuestas para que esto no funcionara. Y de nuevo negativo. Y tú me preguntas qué hacías para seguir adelante. Te juro que en esta ocasión yo dije, me apego una vez más y ya no. O sea, le voy a dar un chance más. Un chance más y cierro la puerta porque yo ya no puedo más. Emocionalmente. Demasiado. Y sin contarte, obviamente, la financieramente, ¿no? Y físicamente, estás todo el día tomando medicación, pinchándote, imagínate, ¿no? Y tu vida girando en torno a esto, ¿no? A la ecografía, a la medicación, a la inyección, la alarma de lo que tienes que hacer en la noche, en la mañana, al mediodía, ¿no? Y dije, bueno, una vez más y cierro la posibilidad. Y Paula es esa 4ª vez, ¿no? Y es ese milagro de vida que a la 4ª vez funcionó. Si creemos en el destino es que tenía que ser Paula. No ibas a ser mamá de otra persona. Sí, no iba a ser mamá de otra persona. Y estoy extasiada de amor por mi hija. Y creo que, bueno, con todo lo que he contado, posiblemente se abran muchas preguntas de muchas mujeres que quizás nos vayan a ver, nos vayan a escuchar y tengan dudas acerca del proceso de hacerlo sola o de la donación de esperma, o en mi caso, ¿no? La ovodonación, que quizás es algo que por primera vez escuchan o que nunca se lo han planteado, porque pues, a ver, es que vivimos en una cultura en donde nos repiten constantemente de que nuestra trascendencia es trascender en nuestros genes. O sea, venimos escuchando constantemente esto y damos por completo sentado nuestra fertilidad. O sea, nunca tuve ni una pizca de duda de que yo iba a poder ser mamá, siendo más joven, ¿no? Claro. Y cuando llega este caso de que no lo puedes lograr, de verdad es como que te abren el corazón en 2, ¿no? Y sobre todo, claro, yo creo que la incertidumbre constante durante tantos años ha sido probablemente una de las cosas más difíciles, ¿no? Para ti. Sí. Porque ha sido vivir con esta ansiedad permanente. Sí. O sea, hay muchas enseñanzas que el día de hoy pudiera compartir con ustedes, producto de estos tantos años de proceso, y enseñanzas que no necesariamente yo las viví, o sea, o mensajes que yo capté desde el comienzo, formas de vivir que yo seguí desde el primer momento. Mentira, o sea, hay mucho que yo fui aprendiendo en el camino, ¿no? Pero creo que la parte emocional, o sea, el comenzar estos procesos, ya sea si quieres ser mamá sola, luego de los 40, con la fertilización in vitro, con donación, sin donación, cualquiera que sea la decisión que tú estás tomando, o sea, creo que tenemos que ser súper conscientes del remolino de emociones que trae consigo dar este primer paso. Justo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Si tú tuvieras que de repente elegir, no sé, 4, 5, 3 o 4 puntos o razones, no razones, pero condiciones que facilitaron el éxito de tu proceso, ¿no? Cosas que dependían de ti, evidentemente. ¿Cuáles crees que serían? Yo creo que hay como que 3 aspectos, grandes aspectos que tienes que cuidar cuando comienzas este camino. Un aspecto es el emocional. El que estabas mencionando. Claro. Otro aspecto es el físico, el de salud. Y otro aspecto claramente es el financiero, ¿no? Si comenzamos por el tema emocional, creo que uno tiene que entrar a estos procesos siendo súper consciente, como les dije, de esta montaña de emociones. Y que sepas que desde muy a comienzos del proceso vas a tener que tomar decisiones, vivir mucha incertidumbre y pasar por muchos duelos. Y que aceptes esas emociones que se van a presentar en todo este camino y seas súper autocompasiva contigo. Que aunque es
increíblemente difícil que te abraces y trates de no juzgarte tanto y de no buscar la perfección. Y esto va a sonar duro, pero y de saber que muchas veces el éxito no depende de todo el esfuerzo que le pongamos a las cosas. Que a veces hay situaciones que van más allá. Muy importante para mí también fue, con la experiencia, en darme cuenta que necesitaba educar e informar a la gente que me rodeaba de lo que yo estaba pasando. Porque vas a escuchar muchas cosas que te van a doler en el corazón, aunque vienen completamente bien intencionadas de la gente que tú quieres. Pero comentarios como, seguro no sales embarazada porque tienes un bloqueo mental. O si es te que relajas, estás muy estresada. Si te relajas, va a funcionar. O uno de los que para mí era uno de los más dolorosos. Las cosas pasan por algo. Hay ciertas cosas que son terribles en este mundo que desde mi perspectiva no tienen que pasar para que la gente aprenda. Y eso es lo único que hace. Y es lo último que deseas escuchar en ese momento, es que ese es mi punto, por Dios santo. O sea, de repente sí las cosas pasan por algo, pero en ese momento no es lo que necesitas escuchar. No, y al final, yo soy más de la política de pensar que uno aprende. El aprendizaje viene por las circunstancias que vives y está en nosotros en exponenciar ese aprendizaje, pero tú no puedes decirle a una persona que está transitando un momento dolorosísimo en su vida o circunstancias completamente ajenas a ti que las cosas pasan por algo y voltearte y seguir con tu vida. O sea, es gente en situaciones como la mía que de por sí ya carga con una autoculpa constante. Y tirar esa bomba y voltearte y seguir con tu vida, quizás tú te olvidas del comentario, pero esa persona la dejaste marcada y le estás poniendo una semita de más culpa. Entonces, muchas veces lo que va a suceder es que la gente que te rodea no entiende el proceso que estás viviendo, no sabe cómo acercarse a ti, si darte consejos o no, y por tanto es súper importante que tú tomes las riendas en el asunto y tú comuniques cómo quieres que te traten, qué quieres que te digan, cuéntales cómo es el proceso, de qué depende, cómo son las expectativas. Hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia alrededor de este tipo de procesos y de todos los duelos por los cuales una persona como tú, una mujer como tú, buscando ser mamá por esta vía, sufre. Entonces, en realidad, la gente es muy ligera al hablar, pero por falta de información, por ignorancia, ¿no? Y bueno, también hay que decir que hay poca empatía muchas veces también, ¿no? Sí, también. Pero yo creo que la mayoría de comentarios llegan con muchas buenas intenciones. Sí, es verdad. Pero al final terminan teniendo el resultado opuesto, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ser muy frontal y muy transparente con la gente que te rodea, con tu tribu, con tus círculos de apoyo, en hablar acerca de qué significa esto para ti, tu proceso, cómo te gustaría que te traten y de que no es la misión de nadie traer soluciones a la mesa. O sea, de que quizás lo único que quieres es un hombro o una mano que te agarre y te diga estoy aquí contigo para lo que sea. O de qué manera específicamente quieres que te ayude, exacto, ¿no? También. ¿no? Porque y hay gente que le gusta hablar, hay gente que no. Y te va a pasar con la gente que menos podías pensar que le pasara, ¿no? O sea, yo lo viví sola, pero hay parejas que pasan esto y que la relación como pareja se ve completamente afectada porque una no comprende a la otra, ¿no? O porque se comienzan a echar también a veces la culpa el uno al otro, ¿no? Y esa es otra gran lección, el repetirnos a nosotros, a nosotras, de que no hay culpa en nadie, o sea, que tu infertilidad, si ese es tu problema, no es tu culpa. O sea, que no hay nada que tú hubieras podido hacer. Y esto es recontra importante también porque creo que una de las cosas que más nos hace sufrir es cuando estamos realizando de que a pesar de que hacemos absolutamente todo y lo llevamos al máximo en cumplir normas o recetas o consejos, etcétera, que a veces las cosas no salen como queremos, ¿no? Entonces otro de los mensajes que te diría es que pensemos también en un plan B, ¿no? O sea, que es importante tener nuestro objetivo de la manera en que queremos lograrlo súper claro, pero creo que también es sensato plantearnos qué pasaría si de la forma en que quiero llegar
a la meta no funciona. Estoy dispuesto a tomar otro camino. ¿Qué implica ese camino? ¿Cuáles son los mitos que yo tengo acerca de ese camino? ¿No? Y que también es completamente válido que lo que tú aplaudes en otra mujer no seas capaz de hacerlo en tu vida. Eso es completamente válido. Y que no te sientas mal por ello. Exacto. ¿No? Claro que sí. Creo que, claro, todo este proceso pone a prueba el amor que te tienes a ti misma, en verdad. O sea, qué tan buena vas a ser contigo en todo este proceso, que es algo que tú y yo hemos conversado muchísimo en sesiones, ¿no? Sí, bueno, te genera mucha resiliencia. O sea, no es un aprendizaje fácil. Es bastante doloroso, pero bien encaminadas, bien apoyadas, con círculos de confianza, de gente que te quiere y haciendo cosas que te gustan también, porque esa es otra sugerencia, no descuidarse de una misma. Podemos conseguir nuestros objetivos, ¿no? O sea, y realmente replantearnos cuál es el objetivo, nuevamente, cuál es nuestro objetivo final y qué estamos dispuestos a flexibilizar en la búsqueda de ese objetivo. Sí, es como siempre dice Manson y lo cito muchísimo, ¿no? No es tanto lo que quieres, sino que estás dispuesta o dispuesto a sacrificar por ello, ¿no? Entonces, claro, cuando las cosas no salen en ese plan A, okay, ¿cuánto realmente quiero esto? Que tú estuviste en ese lugar. Exacto. Que me voy a tener que replantear, no va a ser por este camino, va a ser por este otro. ¿Cuánto realmente quiero esto? Que estoy dispuesta a flexibilizar y encontrar otros caminos para llegar a mi sueño, ¿no? Sí. Y que ponen en juego creencias, ¿no? Mitos, prejuicios que tenemos, sesgos. O sea, es un gran desafío, ¿no? O sea, un gran reto. Y incluso pienso también un paso más allá, las personas que deciden adoptar, ¿no? También, que es, bueno, ya eso es motivo de otro episodio, ¿no? Pero finalmente hay un montón de parejas que terminan o personas que terminan adoptando. Sí, y uno de los grandes motivos por los que estoy el día de hoy aquí sentada contándote mi historia es porque creo que vengo acá a tratar de romper, o por lo menos de concientizar a la gente de que tus creencias pueden finalmente ser invalidadas porque cuando las pones en papel y se vuelven realidad, el vínculo que sientes, en mi caso, ¿no? Con mi hija es incuestionable. O sea, quizás uno de los grandes mitos cuando tomé la decisión de ir por el camino de la donación, grandes miedos eran voy a sentir el vínculo con ella sentirá que yo soy su mamá, ¿qué pasa si no veo en ella un mini-mí mío? ¿Qué dirá la sociedad? O sea, la cantidad de comentarios o de creencias nuevamente que venían a la mesa con esta decisión que quizás no la vemos comúnmente por las calles, claramente que trae un montón de dudas, ¿no? Pero hice el mismo ejercicio, me empecé a responder una a una. Y ahora lo estás viviendo, ¿no? Ahora que Paula ya es una realidad. Y hemos conversado también y me gustaría pasar a esta última etapa de toda esta aventura y este camino y este proceso para ti, que es ya cuando finalmente concebiste y estuviste embarazada y claro, efectivamente empezar a preguntarte cómo voy a vivir esto y cómo me voy a sentir y cómo se va a sentir ella después conmigo. ¿Crees que viviste tu embarazo probablemente más hipervigilante y ansiosa por todo lo que había involucrado llegar ahí? ¿No? Sí. Esta maratón que estaba todavía en el kilómetro 2 o incluso ya antes después de todo 42. esto. Sí, pues no lo voy a negar, Denise. Tengo que mencionar que Mapi corre maratones. Bueno, hace ya un par de años que pero las circunstancias de la vida no me llevan creo que por estás ahí. acostumbrada, pero ahorita que pensaba en ese mental mindset, en esa forma de pensar tuya, ¿no? Maratonista, creo que también te ha llevado a efectivamente poder tener esa perseverancia, Maps. Sí, porque de verdad que disciplina. Sí, es mucha disciplina y yo creo que el deporte fue fundamental ahí en mi vida para poder ser constante, ¿no? El embarazo, la verdad, Denise, el embarazo luego de un proceso de fertilización in vitro por técnica de reproducción asistida es básicamente igual. Si se tomaron precauciones, en mi caso fueron por la edad.
O sea, me controlé mucho la tensión, me controlé mucho el azúcar. Fui más hipervigilante, sí, por supuesto. O sea, no, ¿para qué lo voy a negar? Claro que fui. O sea, me costó tanto esta bebé que sí, hasta que realmente no pasó un número determinado de semanas en donde yo sentía que ya estaba bien anidada en mí, no me permití sentir que realmente estaba embarazada. O sea, no me la creía. No te la terminabas de creer. No me la terminaba de creer. Y fui muy cauta. O sea, la noticia del embarazo llegó a mi familia y amigos ya avanzada. Me acuerdo. Sí. Y siempre creo que esa fue una lucha interna siempre, sí. ¿no? ¿Hasta qué punto, te acuerdas, que lo hemos conversado, hasta qué punto te permitías ilusionarte con un miedo muy grande de que si esa ilusión seguía creciendo, sí, también, algo malo iba a pasar? Exacto. Claro, obvio. Has pasado por tantos subes y bajas, sobre todo caídas que dices, no, tengo que protegerme, tengo que proteger mi salud mental sobre todo, y simple y sencillamente te la empiezas a negar, ¿no? Dices, no, todavía no, esto no es un hecho. Y bueno, llegó el día en el que me sentí lo suficientemente fuerte y ya veía mi embarazo evolucionando, todo bien, que igual mi embarazo no fue perfecto, o sea, al comienzo tuve algún sustillo y luego pues el embarazo en algún temita más, pero por suerte también fue dentro de todo un proceso bastante positivo, evolucionó muy bien la bebé. Es más, tuve un parto natural porque pues luego de pasar este proceso en que ella se anida en mí, realmente es un embarazo como cualquier otro, ¿no? O sea, los riesgos eran más que nada por mi edad. ¿Y qué has decidido? ¿Cuándo le vas a contar a Paula? Hemos hablado de que quizás ella ya de adulta algún día escuche esta entrevista, sí, ¿no? De su mamá. ¿Cómo lo quieres manejar? Y obviamente eso es algo muy personal, no es una recomendación que podrías hacer para cada mamá, lo va a manejar de una manera distinta, ¿no? ¿Qué has decidido hacer tú? Yo voy a ser completamente transparente con Paula acerca de sus orígenes. Creo que yo quiero que eso sea una fuente de orgullo para ella, ¿no? Porque lo es para mí. Si he tenido algún miedo, es un miedo por la sociedad y bueno, y sí, y quizás también por ella, porque no sé en un futuro cómo ella va a reaccionar, pero me digo a mí misma, ni las emociones de Paula, ni los comentarios o los sentimientos del resto son cosas que yo puedo controlar, en lo absoluto. Ella es mi paciente. Lo que sí puedo controlar... 20 sobre 20, estrellita en la frente. Lo que sí puedo controlar es que brindándole esta información adecuada a su edad también a la chinita, es que ella escuche esta historia de su familia y le voy a brindar un lugar seguro para que se pueda expresar. O sea, un ambiente controlado para que ella pueda expresar sus emociones y lo podamos conversar. Y quizás dentro de este escenario lo que termina generándose es un vínculo aún mucho más estrecho entre ella y yo. Y sí, se lo voy a comentar y lo voy a hacer adecuadamente a su edad. Probablemente esto comience como un cuento, ¿no? Y le escribiré el cuento de ella, de su historia y de mi historia juntas. Y ya pues con el paso de los años claramente le diré más información con más detalle, ¿no? Pero creo que no hay nada más bonito que saber que fuiste tan deseada y buscada, ¿no? Sí, sí, que al final eso es lo más importante, ¿no? Y si el día de mañana ella escuchara esta entrevista, pues... ¿Qué le dirías? Le diría que mi amor por ella es incondicional y no tiene límites. Y que me di cuenta o que he llegado a la realización de que este era el camino que ella y yo teníamos que recorrer para encontrarnos. Y que la siento tan parte de mí como mi corazón. Y que mi capacidad de ser mamá para ella va mucho más allá de si compartimos o no los mismos genes, si tengo una edad perfecta o el estilo de hogar que tengamos, ¿no? Que yo estoy segura de que esta es la versión que ella necesitaba de mí y que ella es la hija que yo necesitaba para crecer. Y creo que
llegó a tu vida cuando estabas lista para recibirla. Sí. También. ¿No? Ni antes ni después, en el momento perfecto, ¿no? Y que es completamente amada y que si pudiera regresar en el tiempo a preservar mi fertilidad de manera exitosa, no lo haría, porque ella es perfecta para mí, ¿no? Y tú para ella. Exacto. ¿Alguna vez te cuestionaste, me acuerdo, en una sesión si ibas a hacer o no? ¿Te acuerdas? Que una buena mamá. Punto, y ese es un buen punto para mencionar a mujeres o a personas como yo que pasamos por esos procesos de fertilidad, que a veces por buscar algo tan fuertemente o con tanto ahínco en un comienzo, no se nos permite dudar. O sea, no se nos permite en algún momento de este camino cambiar de decisión. Y eso no es así. También a las que luchamos mucho, buscamos mucho algo, quizás en el camino nos damos cuenta de que o ya no lo queremos o lo queremos de manera distinta y también está bien. Es válido. ¿No? Y no sentirte culpable por ello. No, y no sentirte culpable por ello. Claro que sí, pero de algo estoy segura. Vas a ser una excelente mamá. Ya lo eres. Yo te lo dije desde el día 1. Muchas gracias. Y eso no significa la mamá perfecta. Exacto. ¿No? Sí. Mapi, no sé cuánto tiempo vamos hablando, pero creo que un montón. Sí. Pero no sabes cuánto te agradezco de corazón haber venido, haber contado tu historia. De hecho, estuve atrás tuyo muchísimo tiempo, mucho antes de empezar este podcast, cuando hacía en vivos en Instagram. Y sé que te ha costado mucho venir acá y estar acá y poder contarla abiertamente, sinceramente, honestamente, sin tabúes y contar tal cual como han sido las cosas y cómo te has sentido. Así que te agradezco un montón. No sé si quieras decir algo más antes de terminar. Sí, quería agradecer a la ciencia, porque gracias a esta ciencia al día de hoy tengo a mi milagro de vida conmigo y quería agradecer a los donantes, porque tengo una deuda que no existen palabras que puedan expresar, dado que gracias a ellos, a su contribución en mi vida, tengo el día de hoy a mi hija conmigo. Y yo quiero agradecer, yo creo que deberías agradecerte a ti por haber sido tan guerrera, tan luchadora, tan perseverante y no te diste por vencida, tan disciplinada, tan chancona. Nunca te olvides de agradecerte a ti misma todo el esfuerzo que le pusiste. Soy absolutamente testigo de eso. Gracias Denise. Qué lindo tenerte. Igualmente. Nos vamos a poner a llorar un ratito. Bueno, muchísimas gracias por ser y estar. Como siempre digo, este ha sido un episodio súper importante para mí, muy lindo. Muy agradecida de que Mapi haya contado su historia a todas nosotras y a todos nosotros. Y espero verlas pronto en un próximo episodio aquí en A la Avena. Les mando un besote con todo el cariño del mundo, como siempre. Gracias. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.